Se llama Lo que me da mi Dios. Y este canto nos habla acerca de la bendición que tenemos de conocerle a Él y que el mundo no entiende esas bendiciones que Él nos da, la bendición mayor que tenemos de conocerle a Él como nuestro Salvador, y que ahora como cristianos pues deseamos lo que Él nos da, no deseamos lo que el mundo ofrece, sino deseamos a Dios, que ese debería ser nuestra prioridad. Como estábamos hablando ahorita de prioridades en las acciones de gracias, pues esa debería ser nuestra prioridad. Lo que me da mi Dios, ¿sí, hermano? Muchos me dicen que es tiempo perdido, que nada gano, que soy perdedor, que no se me nota, que estoy bendecido, pero no entienden el plan de Dios. Nunca podré dejar a mi Cristo, he sido salvo por su gracia y su amor, y no quiero nada que venga del mundo. Lo que yo quiero es lo que Él me da Dios. ¿Qué más puedo pedir si lo que tengo es más de lo que dicen que me falta? El mundo nada sabe de lo que es confiar en Dios, por eso es que critican mi esperanza. Y no hay nada mejor que lo que añade mi Cristo, al que por fe le entrega su alma. Yo he comprobado que mi Dios da lo mejor, y eso que aún no estoy en mi morada. Feliz, llena de gozo, lo tengo todo por mi Salvador. Nada aquí en la tierra me dará bendición, por nada yo cambio lo que me da Dios. ¿Qué más puedo pedir si lo que tengo es más de lo que dicen que me falta? El mundo nada sabe de lo que es confiar en Dios, por eso es que critican mi esperanza. Y no hay nada mejor que lo que añade mi Cristo, al que por fe le entrega su alma. Yo he comprobado que mi Dios da lo mejor, y eso que aún no estoy en mi morada. Eso que aún no estoy en mi morada. Hermanos, buenos días. Dice la Escritura: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ahí es donde envía Jehová bendición y vida eterna. Y doy muchas gracias a Dios porque me permite estar con ustedes un día más. Agradezco a Dios por esta oportunidad de estar aquí con ustedes presente. Lo estamos en espíritu. Yo en la particular, pues sí, en la medida que recuerdo a algunos de ustedes, oro por ustedes, hermanos. Que el Señor les siga guardando, les siga animando. No desmaye en su vida espiritual, no desmaye en su ánimo, en su caminar con el Señor. En esta mañana, hermanos, recordando precisamente que es hermoso estar aquí en la congregación que Dios ha puesto en este lugar. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el libro de Éxodo, capítulo 5. Éxodo capítulo 5, y vamos a abarcar la última parte del capítulo 5, versículos 22 y 23, todo el capítulo 6
y el capítulo 7, unos cuantos versículos. Ahorita ahí les voy a decir cuáles son, pero vamos a situarnos ahí en Éxodo capítulo número 5, versículo 22 y versículo 23, hermanos. Un placer estar con ustedes, nuevamente les digo. Y estaba yo luchando con este pasaje, viendo que es el tema principal. Estuve durante un mes, hermanos, peleándome ahí, viendo, Señor, por favor, ¿qué es lo que quieres decir tú aquí? Sabemos el contexto histórico, todo lo que se le dijo al pueblo de Israel, pero ¿qué es lo que tú quieres que podamos ver aquí? Y estuve mucho tiempo así luchando, hermanos, y ahorita, en el tiempo de las acciones de gracias, el Señor le puso un título a este mensaje mucho mejor que el que yo tenía. Y yo dije, bueno, pues vamos a aprovechar ese título que el Señor puso, no aquí en el que yo traigo, porque sí tiene algo que ver y es un poquito más corto, pero escuché que el hermano Gerardo dijo, somos instrumentos en las manos de Dios, Él hace la obra. Así de fácil. Ese es el título del mensaje de hoy. Somos instrumentos en las manos de Dios. Él se encargará de hacer la obra. El título que yo tenía era más simplificado, pero es lo que dijimos ahorita. Vivir para servir. Ese es el tema de hoy. Pero si quiere dejarlo, como lo dijimos ahorita, somos instrumentos. ¿Y qué hace un instrumento? ¿Qué es un instrumento? Es un artículo, es algo que se usa, que tiene una utilidad, ¿verdad? Ese es un instrumento. Entonces, ahorita vamos a ver un poquito más de esto. Éxodo capítulo 5, versículos 22 y 23, y capítulo número 6. Todo el capítulo. Y luego el capítulo 7, versículos del 1 al 7. Yo voy a leer los primeros dos versículos del capítulo 5, donde dice, entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo. Vamos a orarnos. Señor, te agradecemos mucho en esta mañana que nos das la bendición de conocerte. Te agradecemos porque no solamente te conocimos y ya, sino que constantemente te estamos conociendo. Y te agradecemos porque nos das el privilegio de podernos acercar a ti en cualquier momento. Y te agradecemos también, Señor, porque nos enseñas, porque tú eres fiel a tu enseñanza, fiel a la doctrina, fiel a tu palabra, Señor. Te agradecemos porque podemos ver en ella lo que tú deseas para nosotros. Ayúdanos a poder ser siervos reales, siervos verdaderos, donde quiera que nos encontremos. Que podamos manifestar al mundo que somos representantes tuyos. Y que tú nos animes, que nos alientes, que nos ayudes en la lucha diaria, en las batallas constantes. Te lo ruego en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos, durante este ciclo escolar, mi esposa me platicó que en la escuela donde ella trabaja, que es la escuela cristiana que está aquí en la 13 de mayo, están viendo un tema muy interesante. Hay un libro escrito por un hermano que es de la Universidad de Utah, que se llama Edward T. Wells. Ese hermano escribió un libro que se llama Cuando los hombres son grandes y Dios es pequeño. Y ese libro nos habla acerca de esa perspectiva equivocada que tenemos nosotros de temer al hombre. Y es ese tema, el temor al hombre, el que se ha estado hablando durante estos meses en la escuela cristiana. Muchas veces nosotros nos enfrentamos a este problema, el temor al hombre, por encima del temor a Dios. Reemplazamos a Dios por el temor al hombre. El temor al hombre nos enfoca en nosotros mismos, en nuestros deseos egoístas, en que necesitamos a las otras personas para que nosotros podamos subsistir. E incluso cuando nosotros creemos que no necesitamos a las otras personas y nos aislamos de ellas, estamos cayendo también en el temor del hombre. Y ese es un pecado, el temor del hombre. Necesitamos enfocarnos en la verdadera esencia de la vida cristiana, que no es el temor al hombre, sino que es el temor a Dios. Pero ¿cómo se llega de un lugar a otro? El temor al hombre nos enfoca en nuestras necesidades, en nuestros deseos. Las personas entonces se vuelven nuestros atesorados ídolos, donde necesitamos constantemente atención. Y el temor del Señor entonces, hermanos, es el que como cristianos necesitamos nosotros percibir. Necesitamos nosotros asirnos de ese temor del Señor. Entonces vivimos constantemente en el temor al hombre. Pero nosotros necesitamos pasar a ver que debemos de temerle a Dios y no a los hombres. Entonces, el temor de Dios, ¿qué es?
El temor de Dios, según algunos pasajes, como el libro de Proverbios, donde nos dice que el temor, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Cómo llegamos entonces, hermanos, a pasar del temor del hombre al temor a Dios? Es teniendo el conocimiento. Y recuerde que sin conocimiento no hay crecimiento. Y nosotros necesitamos crecer en la palabra del Señor. Y necesitamos constantemente ir a esos medios de gracia que el Señor nos ha dado para que podamos crecer. Como son, número 1, el Espíritu Santo que el Señor nos dejó. Es el Santo Consolador, aquel Paracletos, aquel abogado que está a nuestro lado y que intercede por nosotros con Dios, tomando y transformando nuestras oraciones que tienen un sentido muy terrenal, pero que el Espíritu Santo sabe lo que queremos decir, las transforma y las lleva ante la presencia de Dios el Padre. Número 1. Número 2, la palabra de Dios es otro medio de gracia que tenemos. Y nosotros hacemos bien en confiar y en crecer en el conocimiento de Él. Otro medio de gracia sería las oraciones, el poder orar unos por otros. Otro medio de gracia que el Señor nos ha dado es nuestra congregación local, la iglesia a la cual usted y yo pertenecemos. Los que estamos aquí, por lo menos un gran porcentaje, pertenecemos a una iglesia local. Y nosotros necesitamos crecer en el conocimiento de Dios a través de esos medios que Él nos ha puesto para que podamos pasar del temor al hombre al temor al Señor. Porque dice que no debemos de temer. Dice Mateo, no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Pero ustedes deben de temer más a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y ese es Dios, hermanos. Necesitamos temer a Dios y no al hombre. Y el hermano, en su tesis, el hermano Edward, del que les platico yo de este libro, termina diciendo que el temor a Dios debe ser alcanzable para los cristianos, y está ahí, está en la Escritura. Entonces, este temor es el que nos convierte en verdaderos siervos, y ahí hacemos el enlace entonces entre el tema del temor al Señor y el servicio cristiano. El temor al Señor y el ser servidores a Cristo o servidores a Dios. Porque recuerda el tema del libro de Éxodo. El tema del libro de Éxodo es... ¿Recuerdan cuál es el tema del libro de Éxodo? Lo hemos dicho, creo, en algunas ocasiones. Salvados para servir. Salvados para servir. Entonces, hermano, usted, más de miles de años después de esto que se escribió, usted también ha sido salvado por ese mismo Dios que está aquí en el libro del Éxodo. Y usted ha sido salvado con un propósito. No ha sido salvado solamente para estar ahí estático, sin ningún propósito en la vida. ¿Sí se ha preguntado usted, como yo, creo que me he preguntado yo muchas veces, usted se ha preguntado, ¿cuál es su propósito en la vida? A veces no nos sentimos insignificantes, a veces no nos sentimos como que somos un pedacito en la creación de Dios, minúsculo, que quizá no tiene la importancia de vida. Pero hermano, usted es valioso, como todas las demás personas ante los ojos de Dios. Y usted tiene un propósito. El Señor, cuando usted se convierte al Señor, cuando se convierte a Cristo, cuando el Señor lo salva, usted tiene un propósito. Y ese propósito es andar en las obras buenas que Dios ha puesto de antemano para que usted y yo andemos en ellas. Y esas obras buenas las vamos a conocer si estamos entonces inmersos, si estamos nosotros comprometidos, si estamos apasionados por la palabra de Dios, en esos medios de gracia de los cuales ya hemos hablado. El temor de Dios es reconocer, hermanos, que Él es grande y que está por sobre todos y que está por encima de todo. Es descansar el temor de Dios en que Él puede y yo no, que Él es todo suficiente y que no nos dejará nunca desamparados en nuestras luchas diarias, como la lucha que usted llegó aquí, con esa lucha que ha estado durante toda la semana o que ha traído durante toda su vida, ¿verdad? Como cristiano me refiero, porque esas luchas el Señor no nos deja pelearlas solos. Es reconocer que el Señor es diferente a nosotros. Él es santo, es justo, es perfecto en toda su obra y carácter. No podemos ponerle el entredicho, no podemos dudar de su poder. Este temor del Señor entonces es el que nos lleva a ser verdaderos siervos. Y otra premisa muy importante es que parecería como una contradicción de términos, pero no lo es, que es el camino a la libertad, es el camino del servicio. Y eso lo van a experimentar los israelitas en este libro de Éxodo. El camino hacia la libertad que Dios les trazó es el camino del servicio. Note usted, el tema es salvados para servir en el santuario,
El santuario ni siquiera existe todavía. Pero Dios les está diciendo, yo los voy a salvar con el propósito de que me sirvan. Pero ese servicio, hermanos, debe ser en el temor de Dios. Y debe ser un servicio que le agrade a Él. Debe ser un camino que les lleve a la libertad. Y note usted que hasta este momento no han sido salvados, ¿verdad? Ahorita vamos a ver, porque Moisés dice en esos primeros versículos que acabamos de leer, que cuando ellos van a la presencia de Faraón, lo convencen luego. No es cierto. Faraón no es convencido por las primeras palabras de Moisés y de Aarón, sino que al contrario, la semana pasada vimos que porque de Dios proviene su salvación, tú debes con seguridad creer en Él o confiar en Él. Entonces, aquí en este pasaje anterior nosotros vimos que antes de liberarlos, por lo visto Faraón pues no creyó nada de lo que le dijo Moisés, lógicamente, pues es un hombre endurecido en su corazón, que no ha conocido de Dios, y había cometido un genocidio, había matado a muchas personas, incluso había encarcelado a muchos ahí, y había cometido también tantos crímenes. Pero aquí, en este contexto, este hombre llamado Faraón no escucha la palabra de Moisés, o la palabra de Dios por medio de Moisés. Y antes bien vimos la semana pasada que les aumenta el trabajo. Y los israelitas están tan agobiados. Y usted, yo creo que si trabaja, los hermanos que trabajan o las hermanas que trabajan, si usted, el jefe le habla y le da una actividad extra a la que ya le daba, pues se le carga el trabajo, ¿verdad? En este caso, solamente lo estoy poniendo como un ejemplo muy, muy burdo, porque la verdad es de que los trataban muy mal a los israelitas. Y ellos estaban en ese momento tan cargados en su espíritu, y adelantito lo vamos a ver, que estaban acongojados, estaban tristes, estaban enojados. Y Moisés, al ver a ese pueblo, y note usted cómo Moisés también experimentó el temor al hombre. ¿Por qué? Porque él ve al pueblo, y el pueblo le dice, por tu culpa estamos así. Tú le pusiste la mano a Faraón, la espada en su mano para que nos mate, para que nos asesine. Él es un asesino. Y le empezaron a gritar, imagínense, miles de personas, hermanos. Millones de personas gritando a Moisés. Y cada vez que lo veían, le decían eso. Y él tenía ese temor, entonces va de una forma a Dios. Entonces Moisés se volvió a Jehová. Y aquí es donde quiero yo darles el punto del enunciado que siempre tratamos de resumir ahí el tema también, para que podamos tener un poquito más claro el panorama de lo que vamos a ver hoy. Vivir para servir, dijimos, o instrumentos en las manos de Dios para servir. Porque Dios te ha llamado a servirle, hermano. Tú debes descansar activamente en sus promesas. Porque Dios te ha llamado para servirle. Tú debes descansar activamente en sus promesas. Número 1, clamando en su presencia. Y si usted escuchó, porque Dios te ha llamado para servirle, tú debes descansar en sus promesas. Dije una palabra antes, tú debes descansar activamente en sus promesas. Y eso también parecería como una contradicción. ¿Cómo puedo descansar? Descansar me da a mí la idea de poder estar tranquilo, descansando, sin que nada me moleste, sin que nada me incomode. Pero la verdad, hermanos, es que cuando Dios te llama para servirle, tú no vas a estar cómodo en tu vida. Cuando Dios te llama para que tú seas un miembro de la iglesia local, como cuando te llamó a ti, hermano, para ser miembro de la iglesia bautista, solo gracia, aquí. Dios no te llamó para que estés descansando. Te llamó para que descanses activamente en sus promesas, para que tú puedas tener el compromiso de servir en tu iglesia local. Y gracias a Dios por aquellos de ustedes que lo hacen. Pero recuerda, Dios te salvó, Dios te agregó a una iglesia, no para que estés descansando, sino para que sí, descanses activamente. Quiere decir que nosotros podamos depender de Dios, pero al mismo tiempo, después de ver esa dependencia hacia Él y de experimentar ese cuidado de Él, y de conocer el temor a Dios y no el temor al hombre, entonces ahora en mi mente yo puedo entender que sí voy a descansar en Él, en sus promesas, de una forma activa, como sirviendo. Y ese es el tema del libro de Éxodo, salvados para servir. Porque Dios te ha llamado a servirle. Tú debes descansar activamente en sus promesas. Número 1, clamando en su presencia. Clamando en su presencia. Y precisamente fue lo que hizo Moisés, hermano. Ir viendo a esos hermanos de él, a ese pueblo sumido en esa esclavitud,
y ahora la esclavitud se había incrementado, y ahora muchos de ellos estaban siendo azotados aún más, y estaban siendo sobrecargados aún más. Y en su realidad particular, Moisés, viendo estas cosas que en el sentido terrenal estaban sucediendo, vienen a su mente estos pensamientos de: Dios nos prometió que nos iba a salvar, pero no hemos visto la salvación aún. Entonces, de una forma honesta, de una forma humilde, y de una forma de ir ante la presencia de Dios y clamar en su presencia, Moisés derrama todo lo que tiene dentro de él, de su alma, y él dice: Señor, ¿para qué me enviaste? ¿Cuál fue el propósito? Porque no hemos visto que tú hayas rescatado a este pueblo. Y así estamos a veces nosotros, hermanos, como creyentes, cuando no vemos que Dios responde las oraciones, cuando clamamos a Él de una forma inmediata. Y es que necesitamos entender que nosotros somos finitos y Dios es infinito. Y necesitamos entender de alguna forma, si es que podemos, que necesitamos descansar activamente en esas promesas. Es decir, que aunque Dios no conteste de una forma inmediata las oraciones o el clamor que usted tiene, si tiene un mal diagnóstico médico, si usted tiene una necesidad de un trabajo que no tiene, que lo despidieron y que quizá tiene 2 o 3 meses sin trabajar, como hubo el caso de un hermano, el hermano Arturo, que duró tiempo sin trabajar, o el hermano Gerardo, que duró 1 año sin trabajo. En esos momentos uno piensa: Señor, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué no me contestas? ¿Por qué tenemos que pasar por este tiempo? Bueno, pues porque en ese momento, en ese intermedio, Dios también te está dando la oportunidad de servir. Incluso en esa necesidad, incluso en ese momento tan complicado, tú debes de clamar a Él, debes de estar acercándote al Señor. Y eso es difícil por nuestra naturaleza, que queremos todo a la de ya. Y esos son deseos egoístas que necesitamos matar, necesitamos mortificar, destruirlos, deseos egoístas de querer todo a la de ya, y de pensar que mis tiempos y mis formas, mis planes son mejores que los del Señor. Pero acabamos de ver que el Señor es todo suficiente y es todopoderoso, como también vamos a ver ahorita como se le revela a Moisés. Y todavía nos atrevemos a decirle: Señor, ¿por qué? ¿Verdad? Entonces necesitamos, ir a su presencia, clamar en su presencia. Moisés experimentó este temor al hombre. No solo de los egipcios tenía, y del faraón tenía ese temor, porque él decía: yo soy tartamudo, ¿qué puedo decirles? Y luego ante todo este concilio, y ante estos magos, y ante todo el gabinete de faraón, y ante el faraón mismo, tiene un temperamento muy duro, Señor. No solamente con ellos tenía temor, sino también tenía temor de su propio pueblo. La Escritura dice que Moisés se volvió a Jehová. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? Porque desde que yo vine a Faraón has afligido a este pueblo y tú no lo has librado. Pero en este caso viene la respuesta de Dios de una forma inmediata. Y eso nos lleva al segundo punto que vamos a ver ahorita, que se llama: porque Dios te ha llamado a servirle, tú debes descansar activamente en sus promesas. Número 2, confiando en su palabra. Ya dijimos que es clamando en su presencia, y ahora es confiando en su palabra. Capítulo número 6, versículos del 1 al número 13. Capítulo 6, versículo del 1 al 13. ¿Sí podemos situarnos ahí para tener la lectura? Dice: Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés, que dijo: yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me han acordado de mi pacto. Versículo 6. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Versículo 8, un verbo más. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo os la daré por heredad, yo Jehová, jura el Señor. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel,
Pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Y habló Jehová a Moisés diciendo: entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová: he aquí, los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de labios? Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Hermanos, porque Dios te ha llamado a servirle, tú debes descansar activamente en sus promesas. Número 2, confiando en su palabra. Y si usted notó, cuando yo estaba haciendo la lectura, hice mucho énfasis en algunas partes, en algunas palabras que son verbos. Y es que aquí, hermanos, tiene mucho que ver lo que nos decía el hermano Gerardo ahorita: somos instrumentos en las manos del Señor. ¿Y ahí se acaba? No, somos instrumentos en las manos del Señor, pero Él hace la obra. Y cuando usted ve ese pasaje, hermano, no ve la intervención humana para ningún momento, solamente como un vocero, solamente como un instrumento. Pero Moisés y Aarón no tienen participación más allá de eso, porque el Señor se acarrea la gloria, y vaya que la merece. Para el Señor es la gloria. Sea a ti solamente la gloria, Señor, no al hombre, sino a Dios. Y el Señor trabaja en este capítulo y empieza a decirle a Moisés: oye, sí, yo entiendo tus limitaciones, entiendo que eres tartamudo, que eres torpe de labios, que no tienes elocuencia, que quizás no tienes un gran vocabulario, pero yo te voy a proveer a alguien que va a hablar en lugar de ti. Y Dios le dice: ahora verás lo que yo haré a Faraón. Y el Señor responde a ese clamor. Y el Señor ahora le da a Moisés esa habilidad de poder ver el panorama que Dios despliega. Es un panorama donde Dios actúa, es un panorama donde Dios obra y donde Él va a ser el encargado de libertar a su pueblo. Donde Moisés, Aarón y el demás pueblo, al estar sometidos a esa esclavitud, ellos no van a tener el poder porque son tributarios. Pero ahora el Señor, que está por encima de todos y de todo, el Señor que dice aquí: yo me aparecí a Abraham, a Isaac, a Jacob. Y fíjate con qué nombre me aparecí, Moisés, a ellos. Yo me aparecí con el nombre de El Shaddai, el Dios todopoderoso, el Dios todo suficiente, el Dios en el cual ellos podían confiar, el Dios de una relación personal y permanente. Antes de que tú nacieras, Moisés, y antes incluso de que este pueblo fuera puesto en este cautiverio, yo ya existía, le dice. Y yo soy un Dios que se complace en manifestar esa autosuficiencia, suficiencia. Y hay otro atributo de Dios que no sé si lo hemos escuchado, hermanos, que se llama la seidad de Dios. Y la seidad de Dios nos habla acerca de la existencia en sí mismo. Que Dios es autosuficiente, que Dios es autoexistente, que Él comparte esa existencia con sus criaturas, pero Él es eterno. Él es el único que posee ese atributo, la seidad. Es el Shaddai, el Todopoderoso. Y a Moisés le impacta esas palabras porque dice, sí es cierto, o sea, no puedo dudar, no puedo poner en entredicho las palabras de Dios. Yo debo de confiar en su palabra porque Él es el Dios todopoderoso y suficiente, el Shaddai, aquel Dios que se le apareció a Abraham, a Isaac y a Jacob, que les hizo esas promesas de poderlo meter aquí a la tierra prometida y sacarlos de ahí. Entonces en ese momento, Moisés recuerda que antes de que él naciera, Dios ya existía y ya él vive. Promesas que ahora, luego de más de 600 años, ellos iban a ver con sus propios ojos, como se dice coloquialmente. Promesas de liberación que ahora ellos iban a ver. ¿Y cuál es el contexto de esto? Génesis capítulo 15, versículo del 2 al 16. Ese es el contexto. Dios hace un pacto con Abraham. Y Dios se le aparece en la noche a Abraham y le dice, hacía cientos de años atrás de que sucediera esto. Se le aparece en una nube, en tinieblas, a Abraham. A Abraham le da tanto temor el ver esas tinieblas. Tiene miedo en su corazón. Se siente expuesto ante la gloria de Dios y su santidad. Y Dios se le manifiesta y le dice, por más de 400 años van a ser a ustedes cautivos, tu generación. Pero la cuarta generación yo los voy a sacar de ahí. Imagínense, ¿desde cuándo Dios le estaba dando estas palabras a Abraham ya? Y fue cuando el Señor hizo ese pacto, el pacto suficiente para siempre, donde Dios le decía a Abraham, no temas el futuro, con Dios estás seguro, no temas el presente, su pacto es suficiente, no temas el proceso, Dios se encarga de eso, y no temas a última hora, porque por eso Dios siempre obra, incluso a la última hora, esos puntos
Los tomé de una predicación del pastor Alejandro, pero esos eran los puntos de ese sermón. No temas, hermano, no temas, le dice Dios a Abraham. Y ahora, 400 años, 600 años más bien después, viene y le dice el Señor a Moisés: Moisés, aquí estoy. El mismo Dios que le hizo la promesa a Abraham, ahora también te la hago a ti. Y voy a sacarte de esta ciudad, a ti y a tu pueblo. Hermanos, vemos las necesidades como una forma, una manera de aplicación. El Señor habla en tiempos de tormenta, pero también habla en tiempos de bonanza. ¿Cómo responderemos a su llamado a servirle como su iglesia, o como, no solamente de forma individual, sino de forma también colectiva? Sí, Dios habla en tiempos de tormenta y gracias a Dios por ello, pero a veces es más difícil que nosotros podamos escucharlo en tiempo de bonanza, por nuestra tendencia a alejarnos de Él cuando las cosas van bien. Pero cuando las cosas van bien, también son oportunidades que tenemos de poder servir a Dios, de poder estar cautivos en su servicio, en su presencia. Vemos las necesidades de otros hermanos, o mejor dicho, las conocemos, o mejor dicho, actuamos para poder cubrir esas necesidades. Confiamos en lo que Dios nos dice en su palabra y nos admiramos cuando Él obra en medio de su pueblo y le damos gracias. Moisés iba a ser testigo de esa salvación y estaba siendo testigo porque el Señor ya estaba moviendo todo, ya estaba orquestando todo. Pero nosotros aquí podemos ver la obra que Dios hace, o solamente somos simples espectadores externos y no somos partícipes de la iglesia local donde el Señor puede hacer grandes obras. Cuando uno de nuestros hermanos no quiere escuchar, que anda como que cabizbajo, que anda triste, y esto yo lo tomé del versículo número 9, cuando dice: de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban porque tenían congoja de espíritu y a causa de la dura servidumbre. Yo pensé en los hermanos de la iglesia, hermanos, que están siendo azotados por tantos problemas y tantas luchas, por pérdidas, por cosas que vienen a su vida, pruebas y algunas otras cosas que son quizá por pecado, quizás son tentaciones a las cuales sucumbieron, quizás son pruebas que el Señor está mandando, pero esos hermanos que están acongojados en el espíritu y que se han ido de aquí en nuestras filas y que en este momento no están aquí con nosotros, ¿qué podemos hacer por ellos? ¿Estaremos orando por ellos? Es la pregunta. ¿Podemos pensar en eso? ¿Oramos por ellos? No solamente oramos, sino cuando nos los topamos. Todavía, fíjense, Dios está bueno, hermanos, que si nosotros nos vamos a buscar, le aseguro que usted más de una ocasión se ha topado un hermano de la iglesia, o alguna persona de la iglesia, o alguna persona cristiana que no es de su iglesia, pero que se ha alejado y Dios lo puso en su camino para que usted le exhorte, para que usted, que anda más firme, usted que está comprometido con las cosas de Dios, le pueda hablar y le pueda enseñar. Fíjense Dios hasta dónde llega el bueno y nos pone a las personas ahí. Pero la realidad es que después de orar por ellos, deberíamos de conocer su necesidad. Y podemos conocer su necesidad si los visitamos. Me refiero a los que están afuera. Ahora, a los que están aquí adentro. ¿Para qué sirven? ¿Para qué sirve la iglesia? La iglesia, el fin último de la iglesia es la gloria de Dios. Pero en todo ese proceso, para dar la gloria a Dios, nosotros somos bendecidos. ¿Está de acuerdo con eso? El Señor nos bendice. Decía el hermano Jesús ahorita, el Dios del cielo transforma las cosas que a nosotros nos parecen malas. Es que todo esto es muy malo, es que el mundo se está pudriendo en maldad, es cierto, pero también hay un propósito más abajo de eso, más profundamente, que Dios esas cosas las ordena para que pueda transformarlas en bien y el bien para nosotros. Y en ese proceso nosotros también, como iglesia aquí, hermanos, deberíamos conocer a los hermanos que no están afuera, que están adentro y que están viviendo y que son fieles. Hechos 2:42, ¿qué dice? ¿Recuerdan? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué más? En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estos hermanitos que acababan de ser salvos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, confiando en la palabra del Señor. ¿Qué más? Confiaban también en la comunión unos con otros. Hermano, en tiempos de comunión no se vaya, quédese la comunión con la iglesia. Necesitamos
esa comunión? ¿Cómo puede conocer la necesidad de su hermano si no lo visita? Número uno. ¿Y cómo puede conocer la necesidad de su hermano si aquí no los vemos, no platicamos con ellos, nos vamos? Podemos hacerlo. Los que pertenecen a esta iglesia local, hermano, tienen un privilegio, pero también tienen una responsabilidad. Que usted se puede meter en la vida del hermano y el hermano se puede meter en la vida de usted. Cuando usted firmó esa membresía, no netamente por lo que firmó ahí, sino por el principio bíblico. El principio bíblico dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros, sobrellevar las cargas los unos de los otros, orar unos por otros. Pero ¿cómo podemos hacer eso, hermanos, si nos vamos? ¿Cómo podemos hacer eso si no tenemos comunión? ¿Cómo podemos hacer eso si no buscamos a los hermanos? No vamos a conocer nunca su contexto. La semana pasada llegaron 2 casos a nuestro conocimiento de nuestra iglesia, de 2 hermanas que estaban pasando por una depresión y que estaban pasando por luchas tan intensas que no conocíamos. ¿Y por qué no las conocíamos? Porque lamentablemente hacemos oídos sordos y lamentablemente queremos la comodidad y queremos nosotros estar bien, y quiero que el día domingo lo que resta después de salir de aquí sea mío. Yo quiero salir a pasear o hacer qué hacer del hogar, que nada de eso está mal, pero la motivación y el día en el cual lo hacemos, eso sí, cuando podemos estar haciendo el servicio a Dios, de poder estar visitando a otros hermanos. Entonces, hermano, piensen, ¿podríamos hacer eso? Sí. Confiemos en su palabra primeramente nosotros. Crezcamos en el conocimiento del Señor. Pero para que usted crezca en el conocimiento del Señor, tiene que clamar a Él y tiene que confiar en Él, en su palabra, en lo que Él le dice. Que crea usted lo que la Escritura dice, para que así pueda entonces compartir al hermano que se topa afuera, o al hermano que ya no ha dejado de venir, y que estoy seguro, hermanos, porque a mí me ha pasado eso. Dios le pone en su corazón el deseo de visitar a un hermano y se lo pone en su mente. No es algo, no sé si lo ha pensado, pero dice: te traigo mucho en la mente a este hermano. No es algo así como que sea de usted. Dios le está poniendo a ese hermano ahí en su mente, en su corazón, para que lo visite, para que le hable, para que pueda extenderle la mano de ayuda, porque no sabemos por qué situaciones están pasando los hermanos muchas veces, y eso no está bien en nuestra iglesia, porque necesitamos conocer a este redil, a estas otras ovejas que batallan igual que nosotros. Y si usted tiene la posibilidad de ayudar, ayúdelo, porque Dios te ha llamado a servirle. Entonces tú debes descansar activamente en sus promesas. Número 1, clamando en su presencia. Número 2, confiando en su palabra. Número 3, corporativamente. Ya, pues esta palabra a lo mejor suena como empresario, ¿no? Cuando escuchamos la palabra corporativo, ¿qué pensamos? Como una empresa, ¿verdad? Pero bueno, en el sentido que le damos nosotros aquí, corporativo tiene que ver con el cuerpo, ¿verdad? De una forma colectiva, de una forma corporativa, recordando que nosotros somos parte de una iglesia y que somos parte de este cuerpo que el Señor ha formado, y que se tiene ese privilegio, que el Señor lo tomó y no lo dejó aislado, sino que el Señor lo tomó y lo agregó a ese cuerpo, que el Señor, hermano, lo dotó con dones, que el Señor lo dotó lo equipó con dones que usted tiene. Todos los que están aquí, que sean verdaderos cristianos, el Espíritu Santo, cuando lo rescató, cuando lo salvó, trabaja en su temperamento, trabaja en su carácter, para poderlo ir purificando ese carácter. Pero también este Espíritu Santo, el mismo Dios, lo dotó con dones. Y usted debe de dar siempre tratar de estar consciente de cuáles dones son los que tiene, que pueden poner en servicio a la iglesia. Yo a algunos de ustedes los conozco y sé cuáles son sus dones. Quizá ustedes no sé si lo sepan, pero yo a algunos de ustedes puedo decirles cuáles son sus dones. No a todos, pero a algunos. Y gracias a Dios por esos dones. Pero Dios te rescató, Dios te llamó para servirle, para que puedas utilizar esos dones. Y para que corporativamente, es decir, en ese cuerpo, puedas usar esos dones. No solamente en lo individual. Y esto, hermanos, lo vemos del capítulo número 6, del versículo número 14, al 27. Capítulo 6, 14 al 27. Esta parte no la voy a leer porque habla de una genealogía. Dice que son los jefes de las familias de sus padres, de Rubén, de Simeón y de Leví. Esta parte del capítulo 6, del versículo 14 al versículo número, que les dije, 27, nos habla de una genealogía
para podernos dar a entender de dónde venía Moisés y Aarón. Esta genealogía, siendo hijos de Leví, pero hijos de Coat más específicamente, Moisés y Aarón, nos habla acerca de esa identificación que tienen ellos con este pueblo. Y pareciera como que Moisés, al momento de escribir esta parte del Éxodo, primero nos habla acerca de esta situación tan comprometedora y de esclavitud en la que estaba el pueblo de Israel, y luego introduce estos cuantos versículos hablando acerca de su genealogía. Bueno, esto solamente lo hace para que las personas que están próximas a cruzar el río Jordán, para que puedan ir a tomar la posesión de la tierra, puedan saber esta nueva generación de dónde vienen ellos. Es decir, que son huesos de sus huesos, que son sangre de su sangre, que son del mismo pueblo de Israel. Y por eso viene ahí ese pasaje. No solamente en lo individual, también necesitamos en forma colectiva, hermanos, desarrollar un servicio de cada uno, pero también entre nosotros, no estamos aislados. El Señor te ha puesto en una iglesia local para que tú puedas servirle de forma humilde, de forma constante. En este pasaje tenemos a estas familias del pueblo de Israel, donde podemos ver cómo Dios conoce a cada uno en particular. Y me da mucho consuelo, hermanos, que el Señor pueda conocer a cada uno de nosotros. De hecho, el Señor Jesucristo dijo que Dios conoce a todas las personas del mundo. Todas las personas del mundo son conocidas por Dios. Lo que conocen, lo que ellos saben, lo que no saben, cómo son en su interior, lo que son realmente, cuántos cabellos en su cabeza, dice la Escritura, están contados todos esos. El Señor sabe todo este tipo de cosas. Y es importante que nos podamos entender que también, como creyentes, el Señor aquí, hermanos, también nos conoce a nosotros. Nos conoce porque somos sus hijos. Aquí aprendemos que cada persona del pueblo es reconocida por Dios como su especial tesoro, y Él actúa a favor de los que son suyos. Él tiene en cuenta a su pueblo como nos tiene en cuenta a nosotros. Hermanos, la soledad y el aislamiento no son buenos. De hecho, cuando Dios formó al hombre, Él vio que había que hacer un complemento a ese hombre, y que este complemento, de una forma corporativa, iban a ser los encargados de poder de poder ser portadores de la imagen y semejanza de Dios. Dios formó a Adán, después formó a Eva, los unió en matrimonio, y ahora sí ellos estaban capacitados para ser portadores de esa imagen de Dios. Así también, hermano, usted es representante de la imagen de Dios, de por sí, de suyo, por ser hombre y mujer, pero aparte también somos representantes de Dios porque somos sus hijos, y el Señor nos ha puesto en esta tierra como embajadores, como representantes de Él. Entonces, corporativamente significa que somos el cuerpo de Cristo, y no es bueno entonces que el cristiano esté aislado del rebaño. Si usted siente que como que empieza a trastabillar, como que empieza a resbalarse y se quisiera dejar de ir, hermano, regrese nuevamente. Hermanos que están por aquí y conocen a quizá algún caso de algún hermano que ande desanimado, tratemos de ver ese caso en particular para hacerle volver al hermano a este redil en el cual el Señor ha puesto en esta iglesia. Porque Dios te ha llamado a servirle, tú debes descansar activamente en tus promesas. Número 4, con la autoridad de Dios. Con la autoridad de Dios. Y los versículos número 28 y 30 del capítulo 6 dice así: cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto, entonces Jehová habló a Moisés diciendo: yo soy Jehová. Di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Y Moisés respondió delante de Jehová: he aquí yo soy torpe de labios, ¿cómo pues me han de oír Faraón? Capítulo 7, versículo 1. Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo. Los hijos de Israel en la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel del medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de 83, cuando hablaron a Faraón.
con la autoridad de Dios, hermanos. Estos hombres fueron constituidos servidores de Dios. Esta forma que Dios le dice al capítulo 7, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, significa que Dios había investido a Moisés y a Aarón con la autoridad de Dios, con su autoridad divina para poder hablar. Pero no solamente para poder hablar, sino para poder comprobar lo que estaban diciendo con señales y maravillas que nunca se habían hecho en el pueblo de Egipto. Entonces, hermanos, la autoridad es de Dios. Por eso ahorita el tema que decía el hermano Gerardo, somos instrumentos de Dios, pero Él hace la obra. La autoridad la da Dios, el poder es de Dios, la obra es de Él. Él la hará y la perfeccionará porque así lo ha dicho. Si el Señor dijo que iba a liberar a ese pueblo, el pueblo iba a ser liberado. Si el Señor dijo que el pueblo lo iba a servir, el pueblo lo va a servir. De hecho, ya están sirviendo. A través de servirle a Faraón y al pueblo de Egipto, ya le están sirviendo a Dios. Recuerde que si usted tiene un amo terrenal, a través de ese amo terrenal, en su trabajo, en su escuela, donde quiera que esté, usted le está sirviendo al Señor. Porque Él es el que, a Él le pertenece todo. Pero hermano, todo lo que somos, lo debemos a Dios. Él nos da la vida, la salud, el sustento. Y además de esto nos da la autoridad de representarle ante el mundo. Somos siervos del Señor, pero ¿cómo nos presentamos ante el mundo? Nos presentamos como el ingeniero tal, como el licenciado tal, como la maestra tal. En algunos títulos de esos extrañitos, así como que pues decimos primero que sea lo que mi profesión, ¿verdad? Pero, ¿cómo nos representamos a Dios? ¿Cómo nos presentamos ante el mundo? ¿Con qué credenciales vamos? ¿Verdad? Moisés y Aarón no iban en sus fuerzas ante Faraón, sino con la autoridad de Dios. Además de la autoridad, hermanos, que Dios les dio, les digo específicamente qué iban a decir, lo que iban a decir, y cómo iban a decirlo, y quién lo iba a decir. El Señor les simplificó la tarea. Solo tenían que ser sus voceros, solo tenían que decir lo que Dios les había enseñado previamente. Y sabe que en este libro, hermanos, en la Escritura, en la Biblia, el Señor nos ha dejado lo que tenemos que decir usted y yo. No tenemos que andarnos inventando cosas, cuentos, ni planes, ni haciendo campañas extrañas, ni haciendo como tipo movimientos de juegos y todo este tipo de cosas. Que la palabra de Dios sea exaltada en su vida y en la mía. Este libro nos dice qué es lo que debemos de decir. No debemos salirnos de estos parámetros, de estos principios. El Señor ya nos dejó qué vamos a decir. El Señor nos dejó qué vamos a recibir. Primero nosotros. Y luego después, qué vamos a decir. Por ese lado, no necesitamos preocuparnos. Solamente teníamos que decir lo que el Señor ya nos enseñó previamente. O sea, hacían y decían exactamente lo que Dios les mandó. Y si hacían eso, los egipcios iban a ser impactados. Dice Dios que Él les iba a sacar del medio del pueblo de Egipto. Y así lo hizo. ¿Nota usted cómo en medio del pueblo de Egipto, de la maldad, de aquellos que los estaban oprimiendo, parecía que no había escapatoria, pero el Señor los sacó y más adelante lo vamos a ver? Aplicaciones. Dios suple tus deficiencias. Oye, no, pues es que, dice Moisés, soy tartamudo nuevamente. ¿Nota usted cuántas veces habrá dicho Moisés eso? Y Moisés es el que está escribiendo este libro. Y él, para su propia humillación, lo dice. Miren cómo era tan blanco yo, cómo era tan necio, que Dios ya me había dado todo lo que yo iba a decir. E incluso no soy tan elocuente, sí, lo reconozco, pero yo solamente era de repetir la palabra que Dios me había dado, porque esa es la palabra segura, viva, eficaz, es la que va a hacer la obra. No necesitaba yo agregarle nada más. Pero miren, yo siempre decía, soy torpe de labios. Esa era mi excusa. ¿Cuál es nuestra excusa? Dios nos sabe equipar a cada uno de nosotros. Como les acabo de decir, Él nos ha dado dones. No se excusen en eso. No nos excusemos en que somos limitados. La realidad es que sí, pero eso Dios no lo toma en cuenta. Él te ha capacitado, Él te ha equipado, Él te ha dado dones, hermanos, aprovechen. Dios es claro en la comisión. No solamente Él equipa, Dios es claro en la comisión. También Él enseña. Y enseña a través de los medios de gracia que ya les platiqué. A través del Espíritu Santo, de su palabra, de las oraciones donde vamos a su presencia y recibimos gran bendición porque conocemos quién es Dios y crecemos en el conocimiento de Él.
pero también en la comunión unos con otros. Quizá un hermano le da un consejo, quizá un hermano le enseña algo que lo va a marcar por siempre en su vida, y eso lo va a tener siempre en su corazón. Y el Señor es claro en la comisión a través de ello, porque el Señor les enseña qué es lo que quiere: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Tenemos que ser discípulos, dice el Señor, reales y verdaderos discípulos. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. No dar mi testimonio, no dar mi testimonio de cómo fui salvo yo. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Hablar de las buenas nuevas de la salvación, que Cristo Jesús vino a este mundo, vivió una vida perfecta y sin mancha. Tuvo a bien el rescatar a los hombres. Él murió, pero resucitó. Y ahora está sentado a la diestra de Dios. Eso es el Evangelio, esas son las buenas nuevas, hermano. Es lo que queremos predicar, lo que Dios nos encarga, es la comisión. No planes extraños, no testimonios, nada de eso. La palabra de Dios. Dios se encarga del juicio. Él examina, no solamente equipa, enseña, Él examina también. Va a haber cosas que nos van a estorbar, sí, pero el Señor se encarga del juicio. Debemos de hacer la obra nosotros. La obra que es de Dios, de la cual somos participantes, de la cual somos siervos, de la cual somos instrumentos, como lo llamamos ahorita. Bueno, el Señor se encargará del juicio. Dice el versículo 3: yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y maravillas. Ah, qué tremendo. Lo vamos a ver en los próximos capítulos, a partir del número 7, versículo 14, la plaga de la sangre. Esto lo vamos a ver las siguientes 2 semanas. Y dice que Faraón no os oirá. Dice que yo endureceré el corazón de Faraón. Dice que los hijos de Israel saldrán de la tierra de Egipto, pero habrá grandes juicios. El Señor examina y haya falto al pueblo de Egipto y los castiga por ello. Y también Dios será exaltado. Este quiere decir que Él extiende su gloria para ser reconocido. Número 5: y sabrán los egipcios, la mayor potencia mundial de ese momento, que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel del medio de ellos. Dios será exaltado. Y así conocerán los egipcios que Dios es el único Dios, el verdadero Dios. Porque Dios, hermano, te ha llamado a servirte. Tú debes descansar activamente en sus promesas, porque Él ya ha prometido la victoria, Él ya ha prometido la salvación. Él te quiere salvar y te salvó para servir. Vamos a orar. Señor, te agradecemos en esta mañana porque nos das esta tu palabra, es bendita. Esta palabra que nos enseña, que nos ayuda a que podamos, Señor, disfrutarla, que podamos vivirla. Ayúdanos, Señor, a vivir para servirte. Que podamos entender que el camino del servicio es el camino a la libertad, porque así lo enseñaste tú, Señor. Serviste cuando viniste la primera vez. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Gracias por la salvación, Señor, que nos das. Ayúdanos a ser siervos de valor, siervos verdaderos, genuinos, auténticos, capacitados, que tengamos esa disposición, pero sobre todo ese compromiso con tu palabra, contigo, con la iglesia, con nuestros hermanos, con el mundo, que podamos hablarles y que podamos ser fieles representantes tuyos, que podamos ser vencedores en las luchas diarias que tenemos, en las pérdidas que hemos enfrentado, en los problemas matrimoniales, en las luchas que tenemos con nuestros hijos, en los problemas de salud, en las necesidades económicas, en las necesidades materiales y también en las escolares o académicas, en el trabajo, Señor. Donde quiera que nosotros nos encontremos, que podamos ser siervos verdaderos, tuyos, siervos para tu gloria, como debemos de ser. Gracias, Señor, pedimos nos bendigas, que podamos recordar este sermón durante esta semana, que podamos meditar en ello, que el miércoles nos traigas aquí otra vez, que podamos venir, que podamos, Señor, disfrutar de tu palabra. En el nombre de Cristo te lo pedimos y te damos gracias.